Hola, somos Tangente, mi nombre es Luis Miguel Reyes y ya estamos de vuelta con un programa más. Ya les voy a presentar a quién tengo por acá. ¿Cómo están? Javier, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. Lunes, iniciando bien la semana. Iniciando bien la semana. Ajá. Douglas, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Douglas, ya sos aquí recurrente. Te vamos a poner ahí parte del staff. Sí, ya voy a reclamar mis acciones. Le va muy bien a los programas donde Sí, está sí. Douglas. Sí. Siempre No, gracias por venir y por Gracias a usted. por la muy disponibilidad. fino el análisis también, así que un honor Gracias. tenerte. Contarles de nuestro patrocinador Transdoc. Recuerden que Transdoc es la feria permanente del empleo permanente. Esto es porque es una herramienta digital que ya tiene bastantes años de existir, por cierto, que sirve tanto para las personas que quieren conseguir el mejor talento humano como para quien está buscando trabajo. Recuerden que Transdoc no usa algoritmos de selección, sino que el candidato aplica a las vacantes que están disponibles y que están hechas a su medida. Al usar la herramienta, pues no quien está buscando el mejor talento humano, pues no recibirá hojas de vida repetidas en cada publicación. Transdoc les ofrece herramientas para profesionalizar y facilitar el tema de recursos humanos y así poder acceder al mejor talento humano que está disponible ahí. Así que cualquier cosa que necesiten, cualquier duda, pueden contactarlos a el correo contáctenos@transdoc.com. Recuerden que Transdoc es una plataforma creada para que las contrataciones sean efectivas, porque un mal reclutamiento pues obviamente incide en el funcionamiento de la empresa. Así que disponible para ustedes Transdoc. Visiten, recuerden, contáctenos@transdoc.com y en la página transdoc.com pues está toda la información que ustedes necesitan. Y digamos apropiado que será oírlos porque hoy queremos hablar un poco de todo, ¿verdad? Estamos ya casi llegando al primer mes de este cambio de gobierno, esta turbulenta transición. Costó llegar, pero llegamos, ¿verdad? Y bueno, pasó un primer mes y han pasado 1000 cosas. Yo creo que ha sido, digamos, cambios por todos lados, despidos, nuevas contrataciones, reacomodo de fuerzas en muchos espacios, ¿verdad? Algunos buenos, otros no tan buenos. Y de eso queríamos hablar, ¿verdad? O sea, ¿qué se ve después de un mes? Es pronto para dar ya un veredicto de cómo va a ser este gobierno, pero ya tenemos algún olor, ¿verdad? Hay quienes dicen tibio, hay quienes dicen le falta empuje, hay quienes dicen la alianza en el Congreso está pegada con chicle y no va a durar mucho. Pero quería preguntarles, ¿cómo lo ven ustedes? Si quieren, arranquemos ahí. Javier, no sé, para dar unos pincelazos para arrancar. Sí, hay que ser cuidadoso. Nosotros nos dedicamos a esto y por eso estamos obligados, además a nuestra audiencia, a hacerles un análisis actualizado, pero me reservo el derecho a estar equivocado porque, como bien dijiste, es muy temprano todavía. Sin embargo, creo que hay cosas que se van como confirmando de lo que uno miraba en la configuración inicial de no solo de este gobierno, sino en general de las fuerzas en este país. Y creo que no hay sorpresas. No. Realmente te diría que no. O sea, me explico. Creo que el talante del gobierno se confirma. Es un gobierno encabezado por una persona conciliadora. Una persona que creo que todavía está entendiendo lentamente que no puede escoger a sus enemigos. O sea, ellos son o no opuestos a lo que él quiera hacer por designio propio, no porque el presidente tenga alguna decisión al respecto. Entonces, creo que en medida de que termine de entender y absorber eso, se va a ver efectivamente cuál va a ser la actitud ante los opositores. No me refiero a la oposición legítima, me refiero a los saboteadores, digamos, de la cosa pública, especialmente cualquier esfuerzo que sea de transformarla y reformarla. Y yo creo que en ese caso lo que estamos viendo, más que gestos y análisis de acciones concretas, son sensaciones, especialmente la relación, te diría yo, con, por supuesto, primero con la saboteadora número 1, que es la jefa del Ministerio Público, también con la Corte de Constitucionalidad, en la cual en ambas relaciones se mira, especialmente con la primera, ¿verdad? O sea, hay una tensión y todavía hay cierta distancia discursiva, pero le ha bajado al enfrentamiento que mantenían. Y no sé si eso es en pro del ejercicio del gobierno. Entiendo que nobleza obliga y que lo que está tratando de hacer Arévalo es volverle la dignidad a la magistratura de la presidencia.
pero del otro lado estás con una persona verdaderamente que no te va a entregar ninguna tregua y que cualquier cosa que huela a empate es un triunfo para esa señora. Entonces creo que en ese sentido hay que cuidar lo simbólico. Y el aspecto de comunicación, me he visto un presidente sobreexpuesto, dando declaraciones de más. Creo que en ese caso nunca esperé que Haroldo Sánchez fuera a ser el vocero necesariamente del presidente. No me lo imaginaba yo a Haroldo, incluso estéticamente parado ahí dando declaraciones en nombre de la presidencia. Pero sí necesita una especie de vocero que le descargue eso y además subir el nivel de comunicación de la mayoría de ministros, aunque algunos creo que ya están haciendo cosas... Algunos están como buscando su espacio. Y algunos lo están haciendo muy bien. Y especialmente, digamos, lo más sangrante en ese caso ha sido el ministro de Gobernación, que tiene una estrategia de comunicación curiosa. Sí. Al mismo tiempo que tiene una alta presencia en redes sociales para demostrar mucha proactividad y el énfasis que tiene claramente. Para ahora, digamos, ya todos tenemos claro que el tema es extorsiones. No le ha ayudado eso de que le gusta sacarse fotos con personajes dudosos. Uno no entiende, digamos, esa ya parece pulsión es más de parte de él. Es un tema como la forma como la expresión corporal, ¿verdad? No sé, un poco rara, digamos, en algunos casos. Yo creo que cualquier estrategia de comunicación debió haber cuidado de eso al inicio. O sea, creo que sí son errores que hay que corregir. Incluso te diría, ya es tema de corrección. Después está el tema con la Corte de Constitucionalidad, una Corte de Constitucionalidad que apretó el botón de pánico en el momento que se da cuenta que Semilla tiene los votos para integrar legislativo, y lo que ha hecho verdaderamente con esas resoluciones es una vergüenza absoluta. Y a partir de eso lo que hemos visto es a caballo entre la bisoñez, la ingenuidad estratégica de la bancada Semilla a la hora de rápidamente entregar la junta directiva, pero no tener amarrado recuperar el bloque, que la única forma que lo comentamos incluso en algunos chats en los que compartimos era a través de una reforma de la ley orgánica del organismo legislativo, y están llegando a esa conclusión después y contra el tiempo para ver si todavía les da tiempo de recuperar el bloque y tener así comisiones. Otro error en ese sentido, y no miramos que el presidente, digamos, en ese sentido, ni lo que uno se entera, haga los ajustes en su actitud hacia la Corte de Constitucionalidad. Entonces parece que es un presidente que no está muy interesado, en este caso en el Congreso, lo cual creo que es una lectura equivocada. Para comenzar y poder escuchar al maestro, me gustaría entonces dejarlo ahí un momento. Hablemos de símbolos. Yo creo que, bien lo decía Javier, hemos visto muchos símbolos en este primer mes, ¿verdad? Francis Argueta era uno, ¿verdad? Y vimos que hubo ahí no sé si fue un problema de comunicación, ¿verdad? Pero un problema de comunicación. Tardó en llegar el mensaje de que sí lo iban a destituir, ¿verdad? Y que efectivamente se cumpliera. Había un problema ahí que creo que tenían que subsanar y que les tomó un tiempo hacerlo y bueno, finalmente lo sacan. Cosas, seguridad. Yo creo que seguridad, a ver, primero que va a ser un tema de este gobierno sin duda, pero hay símbolos al respecto. Una es la forma como comunica el ministro en sus redes sociales, pero también he visto ya un par de momentos en los que en el Parque Central, ¿verdad? Han desplegado ahí motos ¿verdad? Y crearon una unidad nueva para atender el tema de extorsiones. Pero también hay, a ver, como cierto ruido en redes sociales, como que asaltos en las calles, cosas que seguramente no son nuevas, pero que generan una percepción de inseguridad. Analicemos un poco estos símbolos alrededor de este primer mes del gobierno. Bueno, yo creo que fue en el programa anterior o dos anteriores, les decía que en general, digamos eso como forma de gobernar y de cumplir expectativas ciudadanas, a los gobiernos progresistas no les va bien en seguridad en términos generales, porque digamos que las soluciones que se ofrecen a través del centro izquierda o del centro democrático son soluciones más a mediano plazo, cuyos resultados tienden a tener procesos, instituciones y cambios en la cultura, cambios en la educación, en la conducta. Y la solución desde la derecha es una solución mucho más punitiva y reactiva. Mano dura, ¿verdad? Entonces, esa combinado con el mundo que vivimos ahora, que la gente vive a otra velocidad la realidad. Ahora aquí ya no se pueden esperar, como tal vez fue en los tiempos del secretario de Comunicación que se pasaba toda la semana preparando el programa Avances del presidente Arzú, para que la gente viera el domingo que había hecho el presidente. Digamos, esa es una realidad que ya no existe, ¿verdad? La política ya no se desplaza de esa manera. Entonces creo que ahí hay una, vamos a llamarlo como una brecha ya de por sí de comprensión del problema. O sea, la gente quiere una reacción rápida, la quiere pronto y además quiere que sea ejemplar, ¿verdad?
solo ven el caso ustedes de este abusador de la niña. Fue capturado, todo lo que querramos, pero la gente no quedó conforme. No. ¿Verdad? Lo que se pudo ver fue una reacción lenta, ¿verdad? Es inexplicable, por más justificaciones de parte pidiente o de una orden de juez, es inexplicable que quien lo haya ubicado haya sido Neto Brand. O sea, eso desnuda completamente las capacidades de investigación criminal, tanto del Ministerio Público como de la DICRI, de la Policía Nacional. Porque había placa, había información, digamos. Exactamente, o sea, era una cosa que debió haber tardado minutos, horas, digamos, en el peor de los casos. No horas. solo eso, sino que además el ministro tuiteó al respecto, dijo, claro, le cae todo el peso de la ley. Sí. Un tuit que después borra porque le dicen, usted está compartiendo el video revictimizando a la claro. Cosas de progre, ¿verdad? Cosas, pero digamos que el punto es, son como pequeños tropezones que no dejan un buen sabor de boca, ¿verdad? Y que además también dejan en claro que no hay una comprensión real de cómo se comporta el ciudadano frente a determinados fenómenos. Así es, el pulso, ¿verdad? digamos. O sea, no hay una medición del nervio de la sociedad. En un momento luego, después de 4, 6, 8 años de abandono institucional en temas de seguridad, desmontada la PNC, ¿verdad? La carrera como tal está completamente fracturada, destruida. Entonces, en estos momentos, viéndolo al contrario, era una extraordinaria oportunidad para que el ministro se mostrara. O sea, para símbolo. Cualquiera le hubiera dicho, mire, ministro, agarra el teléfono, lo voy a grabar, llame a la fiscal, como usted es su gran amiga, llámela y le dice, mire, señora fiscal, tenemos esta situación, necesito, por favor, que me solicite una orden de captura para irle a caer a este maleante. ¿En cuánto tiempo podemos tener esa solicitud? Aquí está la evidencia, se la mando. Solo con eso, pues, por supuesto, ejecutar la orden, ¿verdad? Y llegar él mismo a hacer la captura. O sea, era una oportunidad extraordinaria de las que se dan pocas. Si vamos a hacer show, hagámoslo bien. Exactamente, ¿verdad? No pongamos un tweet sentados en el escritorio, sino que si se va a hacer, que de hecho es parte de la política. Ahora es inevitable, desgraciadamente, para quienes somos de la vieja escuela, la política ya se desplaza a través del espectáculo, ¿verdad? O damos espectáculo o damos escándalo. Y si me permitís ahí, Douglas, además, en la semana de Bukele y en la semana donde mirás ahí a Luisito Comunica y a Lethal Crisis dándole duro al Secoti, o sea, lo local, esa ya es la convergencia entre lo global y lo local que te come absolutamente. Y para terminar el círculo, te acaba de hacer una entrevista el ministro de Gobernación en la cual explica las razones por las cuales el modelo Bukele es inaplicable en Guatemala. Entonces, ¿por qué no en otra semana? Exactamente, o sea, te redondeó completamente la semana. Pero además, me parece un poco contradictorio porque a mí su comunicación en redes, el simbolismo de tener a los policías ahí, los motorizados, todos en el Parque Central frente al presidente, a mí todo eso me huele a Bukele. A mano dura. Me huele a Bukele, perdón, pero me huele a eso. O sea, y después te dice, pero no lo puedo hacer. Ok, o sea, yo entiendo, digamos, que ya si nos vamos a lo que está haciendo Bukele, y si, tal vez si lo vamos a analizar ya aquí en esta mesa, tranquilos y todo. Pero en esta semana, además, en la cual Bukele agarra la corona y se la coloca en la cabeza. No, y a nivel de símbolos, de lo que la gente te está pidiendo, de lo que la gente quiere, no es armar una cárcel ahorita y meter ahí un montón de manos, pero sí es, digamos, una demostración de fuerza. Sí, ¿verdad? Pero también hay que decir, y en el tema de seguridad específicamente, que partimos de la premisa que es el callo que le duele al progresismo, ¿verdad? No es del todo, digamos que es un eufemismo decir, hay un poco de ruido con el tema de seguridad. Verdaderamente hay una delincuencia desbordada, ¿verdad? Que tiene causas mucho mayores. Al desmantelar toda la cadena de mando y toda la estructura de la Policía Nacional, el civil, el mensaje que se manda hacia abajo es un mensaje terrible, ¿verdad? Entonces la moral del policía, la mística del policía, la misión del policía, combinado con lo que está pasando en las calles, el ejemplo terrible que tuvimos de un gobierno que se dedicó al saqueo, pues es un Estado completamente permisivo. Y hay que sumarle algo, el Estado del Ministerio Público.
Porque un ministerio público, digamos, dedicado a la persecución política, dedicado a dar un golpe de Estado, no es un ministerio público que está resolviendo los problemas de criminalidad, que está, digamos, y si me su política permitís una cosa, además, es algo que chirría si además le pones que el presidente, y me parece en ese sentido que con cierto tino, no ha tenido problema en separarse con las demandas de, mire, no le dé ni agua al CACIF. Ya necesitamos hacer país también con la gente de CACIF. No estoy diciendo que corporativamente les demos como están acostumbrados lugares en el gobierno, pero me pareció que en el momento en el que él corrige a la periodista cuando presenta su gabinete, dice, no fue mi eslogan un futuro sin CACIF, a pesar de que había cosas muy parecidas que había dicho, tal vez no él, pero sí Samuel Pérez u otros, lo hizo bien, y es bien cortar con ese tipo de visiones demasiado puristas. Porque ahí murió la discusión prácticamente. Pero, y entonces no va bien, y me parece que tiene razón Douglas cuando dice no tiene el pulso de la calle tomada, el nervio de la sociedad, cuando lo que decide es en esta semana decir el modelo Bukele no es lo que va en este momento. O sea, yo entiendo de dónde viene, yo tampoco estoy promoviendo el modelo Bukele en Guatemala, pero hay que tener sensibilidad también de lo que la gente quiere y espera. Sí. No, y sobre todo lo que sufre. Digamos que no es solo, el tema de seguridad no solo es una expectativa. Ajá. ¿Verdad? Es como el tema de la hambruna, ¿no? O sea, no es la expectativa que te regalen una bolsa, es que efectivamente estás padeciendo hambre. Y en el tema de seguridad no es una expectativa de la gente, es que verdaderamente la gente está de rodillas en muchos lugares. Sí, es el ¿verdad? flagelo. O sea, es un flagelo no solo de extorsión, sino el vivir con miedo es como vivir con hambre. Recuerden que nuestro querido patrocinador San Miguel está pues siempre con la disponibilidad de los talleres de armado de muebles de melamina. Si ustedes necesitan relajarse un poco, cambiar un poco de ambiente, aprender algo que les puede ser útil para pues tener muebles más bonitos en su casa y además armados por ustedes, pueden asistir al taller de armado de muebles de melamina en la tienda ubicada en zona 9. Para poder adquirir el derecho al taller, pueden llamar al PBX 2268-0808 o ir físicamente a la tienda de zona 9 de San Miguel. Y si dicen que van de parte de Tangente, pues les dan un 50% de descuento en la inscripción del taller. Así que acérquense a San Miguel para poder tener acceso no solo a este taller de armado de muebles de melamina, sino que además a todos los servicios que ofrecen. Recuerden que Madera San Miguel pues tienen madera de expertos. Especulemos un poco. Pareciera que en redes sociales hay como más bulla alrededor del tema de seguridad en estos días. ¿Será que los criminales están probando al gobierno? No sé, hay como esa teoría por ahí. ¿O será que estamos el acumulado de años de destrucción de la policía, del Ministerio Público, del sistema de justicia, nos está pegando ahorita, ¿verdad? Y le va a tocar la mala suerte a este gobierno de recibir el cuentazo, digamos, de esa destrucción que se hizo de la cadena de justicia. Parte y parte, pero a mí sí me da la sensación de que hay un esfuerzo de hacer quedar mal al gobierno pronto con el tema de seguridad y que eso no es casual ni es estructural necesariamente. ¿Qué tanto es una cosa de otra? Es muy difícil imposible saber. No quiero ser irresponsable a la hora pero lo que huele es que sí hay un esfuerzo de dejar mal al gobierno de inicio. Y Guatemala sí sabemos que existen ese tipo de redes, existen ese tipo de coordinaciones, se han hecho, o sea, se les permite a los jefes de las pandillas salir y coordinar y hacer este tipo de olas, se han hecho. O sea, me recuerdo en el gobierno de Jimmy Morales, ¿se acuerdan los atentados contra hospitales? Sí. Eso era claramente orquestado y había una intención ahí incluso de sabotear la gestión de Hernández Mac. Entonces, creo que ese tipo de cosas sí suceden en este país y no estamos viendo micos aparejados, pero ¿qué tanto eso tiene que ver con el descuido de lo público, de que está por los suelos, la moral de los cuerpos de seguridad? Y eso es absolutamente cierto también y creo que es más importante quizá. Claro. No, y además que también hay condiciones estructurales que lo permiten, ¿verdad? O sea, de un lado tenés un sistema educativo que la pandemia terminó de desnudar por completo. Tenés ya ahorita por lo menos 2 generaciones de estudiantes que han desertado y tienen que tener una salida al mercado. Entonces, lo que el mercado les ofrece es nada o la informalidad. Y del otro lado tienen otra oferta que es incorporarse a una pandilla y formar parte de las estructuras inmensas
del crimen, de las extorsiones, etcétera, ¿no? Del sicariato. Ellos también están haciendo su esfuerzo de reclutamiento en la sociedad. Ahora, lo que uno esperaría desde un Ministerio de Gobernación es tener una lectura previa a asumir, que no te enteres por Twitter que te están queriendo hacer un sistema de pánico, de violencia artificial, digamos, porque tenés cuerpos de inteligencia, vivís en esta sociedad, entendés el fenómeno del crimen y te has preparado por años para eso. Entonces, no te debería de sorprender Twitter, ¿verdad? Y luego de hacer la tendencia a decir, de repente me están queriendo hacer una corriente artificial de pensamiento que el crimen se incrementó. No, eso es algo de lo que partís, ¿verdad? Precisamente porque comprendes el fenómeno criminal. Yo creo que ahí es donde, ahí sí veo un déficit. Primero desde la lectura del escenario, o sea, desde la lectura inicial de a qué vamos, quiénes son cómo está conformada la comunidad alrededor del tema de seguridad y cuáles son las amenazas que enfrentamos, ¿verdad? Y cómo las vamos a enfrentar. Creo que desde ahí hay un enfoque y el otro, pues ya es una cuestión más de forma, de cómo le gusta al ministro comunicarse, digamos, lanzando amenazas en Twitter. Hoy sí les caemos, mañana y se esperan porque viene esto. Es muy casual, ¿verdad? O sea, siento que no responde a una estrategia, sino que es más bien un estilo. Que le gusta a él probablemente. No sé cuánto efecto pueda tener en la seguridad del día a día de la gente, ¿verdad? O si es un tema que lo hace por ego personal. A mí lo que me pasa con esas cosas es que siento que se agotan, ¿verdad? Sí. O sea, al principio es una curiosidad, te dice, este ministro está... Pero después de un tiempo, y si ves que la cosa no camina, te empieza a aburrir, ¿verdad? Ya te empieza a caer mal, te empieza a molestar. Entonces, digamos... O si del otro lado tenés esos errores, ¿verdad? Tomarte la foto con consuelos y después el fiasco de la captura de este agresor de menores. Entonces, en la suma resta, hasta termina viéndose mal. Sí, te deja un mal sabor de boca, ¿verdad? Y que hubo cosas que, digamos, para terminar todo ese tema de seguridad y no agotarnos en eso, pero, digamos, las requisas en cárceles, ¿verdad? Que teníamos rato no verlas así con ese nivel de publicidad o fuerza. Yo no recuerdo si el gobierno anterior hizo alguna. Creería que tal vez no, o si sí, tampoco le hicieron mucha bulla, ¿verdad? No recuerdo una. No recuerdo, pero a lo mejor, me pareció un buen mensaje, digamos, sí, hasta la forma y todo se veía fuerza. Y uno comprende que en el fenómeno criminal ese es el punto neurálgico, la cárcel. ¿verdad? O sea, precisamente tomar el control de las cárceles, un plan que yo no sé por qué no lo hacen, pero es que es tan sencillo, de 0 llamadas desde las cárceles, ¿verdad? O sea, el espectro radiofónico por el que nos comunicamos en telefonía celular es propiedad del Estado. Y el Estado puede perfectamente decir dónde quiere señal y dónde no. Y hasta me imaginaría yo a un presidente vestido con casco como Fujimori botando las torres que están cerca de los centros carcelarios. 0 llamadas. Aunque entiendo que sí ha anunciado esas medidas. Creo que lo tienen, ¿verdad? Ojalá, porque digamos, si pero lo dejas... ¿cuánto tenemos de estar hablando de esto, ¿verdad? Exactamente. Si lo dejas al control, decir, no, tenemos los bloqueadores. Entonces el bloqueador, al final, se convierte en un café internet que se coloca por horas, ¿verdad? Y cuesta tanto la hora de conexión. Para que tengan hasta router, etcétera. La otra es que yo sé que se puede localizar de dónde sale una llamada, por ejemplo. Bueno, sí, ¿no? Ese tipo de cosas, pero es ex post, pero digamos que tienen claro que salen de las cárceles. Pero salen de las cárceles porque hay señal en las cárceles. Claro. ¿Verdad? Que es un tema urgente. Claro. Y que no necesitas hacer un secot para cambiar las reglas de juego dentro del sistema penitenciario. Ahí sí hay un tema que es puramente evolutivo, puramente de quererle entrar. Y sí, pueden seguir habiendo visitas, pueden seguir habiendo régimen, puede haber observancia de los derechos humanos, pero simplemente no ser los hoteles que son hoy en día las cárceles del país. Tal vez para cerrar este tema con nota medio positiva, creo que sí es un ministro que se le ve actuando, ¿verdad? Ojalá las acciones sean en la dirección correcta, ¿verdad? Porque creo que teníamos ya un par de gobiernos en el que ese tema... Además que sí es un referente, ¿verdad? Claro, y digamos, es un académico que ha estudiado el tema. Más que un académico, o sea, sí es un tipo que ha hecho trabajo en ese sector, no meramente construcción teórica. Entonces, creo además que por su breve paso que tuvo anteriormente en el Ministerio de la UNE, en el Ministerio de Gobernación en tiempos de la UNE, sí es una persona que está completamente interesada en hacer esta vez salir como no salió esa vez. Entonces, es muy temprano. Yo solo remarco que sí son
llamadas tempranas, tal vez de alerta, y tal vez muchas cosas son estético, es lo que se mira hacia afuera. Eso. Pero no es para echarlo en saco roto porque además comunicación es repetición. Entonces en el momento en que esto empieza a volverse masticado, y no con eso quiero decir que nosotros queremos estar interesados en ampliar una corriente de crítica exacerbada hacia el Ministerio de Gobernación, pero si se vuelve un patrón sistemático, se vuelven verdades, autocumplidas. Sí. No, de hecho, para resaltar, yo creo que solo estas 2 semanas ya es un récord en decomiso de estupefacientes. Sí, ¿verdad? que eso es... Que esa es la otra contraparte, esa es la otra cara de las cárceles en el crimen, ¿verdad? Los 2 fenómenos que producen el crimen a gran escala son las cárceles y el narcotráfico, ¿verdad? Entonces, controlar ambas y centrarse en controlar ambos fenómenos es mucho más estratégico que tuitear, para ponerlo en esos términos, ¿verdad? Claro. Puedes ni siquiera no decir nada, pero el golpe certero de quitarles, en este caso fueron, creo yo, solo ayer fueron 60 y algo millones de quetzales. O sea, les estás quitando poder de fuego a alguien que ejerce violencia criminal en el país, y a los otros les quitas la forma de comunicarse, entonces les cerras sus suministros por medio de los cuales se abastecen de recursos y extorsionan a la gente. Hay buenas señales, cosas que se han comunicado que está bien, y otras que a lo mejor hay que graduar un poco para ajustar el y evitar sistema, que ¿verdad? no te saboteen lo que Eso estratégicamente son logros, ¿verdad? Sí, y no caerte en cosas que a lo mejor son muy simbólicas, como lo del este abusador de menores, ¿verdad? Que a lo mejor fue un paso en falso y que mejor era anunciar, ya lo capturamos y está... Así es. Para eso ya está frente al juez, ¿verdad? Una cosa así. Calladito. Exacto. Hasta que pero lo ya, tenés. ya lo tengo, ¿verdad? Ya. Y que igual 2, 3 días no pasa nada, no tiene que ser en 1 hora, ¿verdad? Pero bueno. Les voy a poner otro tema que me parece interesante, y es, hablemos de Bernardo Arévalo, ¿verdad? O sea, de la figura. Algunos dicen tibio, otros dicen estratégico, otros dicen conciliador. ¿Ustedes dónde lo ubican a un mes de haber tomado la presidencia? Que sabemos que lo que sí está es muy comunicativo, ¿verdad? O sea, lo vemos por todos lados, conferencias de prensa, no sé si todos los días, pero por lo menos cada 2 días, ¿verdad? Hablando de todos los temas, ¿verdad? Un presidente que es su propio vocero, el propio vocero de su gobierno, de todos los temas de su gobierno, eso con el tiempo también cansa, ¿verdad? También genera desgaste. No sé quién fue el último presidente tan activo. Otto Pérez Molina, me recuerdo que él era muy activo también, ¿verdad? Muy comunicativo. No sé, ¿qué ven ustedes? Depende cómo lo hagas. Bukele y AMLO son sus voceros. Sus propios voceros. Y AMLO diario y largo. Pero haciendo el ejercicio pedagógico de explicar quién es el villano y quién es el bueno en todo momento. Y esa parte creo que hay un déficit aquí. Creo que cuando me dijiste tibio, estratégico y moderado. O conciliador, digamos. ¿Cuál es el...? Yo creo que es todo al mismo tiempo. De veras, sinceramente creo que es todo al mismo tiempo. Creo que es un presidente prudente en este caso, poco dado al arrebato. Entonces también la corrección de rumbo va a ser a esa velocidad, lo cual otra vez no va necesariamente con la sensibilidad de los tiempos. Pero yo creo que hay que seguir confiando en ese sentido, que el proyecto Arévalo no está comprometido y la visión es la que hemos dicho. No es un proyecto reformista de darle vuelta al Estado, sino es un proyecto de estabilización de lo público y de limpieza. Y aún algunos nombramientos que nos dejan cejas arqueadas, por ejemplo, o porque a alguna velocidad no suceden. Francis Argueta mencionaste en algún momento. Otra vez, ¿verdad? O sea, no importa quién está debajo de Francis Argueta, podría ser peor, pero había que removerlo desde el día 1. Sí. Yo te diría, no sé cómo funcionan, tal vez estoy hablando incluso, hay impedimentos legales, pero el CHN es Alibaba y los 40 ladrones, ahí había que hacer rápido cirugía y quitar a la persona que estaba a cargo, no importando quién estuviera debajo otra vez, es un mensaje. Aquí los tengo, los estoy viendo. El tema de los seguros ya lo vimos. Creo que entre los aciertos fue el manejo de derogar el acuerdo gubernativo del seguro médico escolar. Era una demanda y creo que si bien es un reto monumental para salud, era lo adecuado. El presidente también se hizo cargo del anuncio de eso y también de hacer un video al respecto. Entonces, robándolo, como dijo un famoso entrenador de fútbol americano, Bernardo es quien esperábamos que fuera hasta este momento. No ha sorprendido. No.
Yo he visto dos momentos donde se portó severo, digamos. No diría un arrebato, pero se portó severo. Una es donde le dice a la periodista lo de un futuro sin CACIF no era yo. Pero fue tajante. Fue tajante, digamos, severo, digamos, en el sentido de esto ya, y ahí lo dejó. Y la otra fue cuando le dice, ya le pedí la renuncia, ¿verdad? ¿Qué más quiere que haga? ¿Verdad? Un poco le hace así, el famoso sticker que anda por ahí circulando, ¿verdad? ¿Cómo lo has visto, Douglas? El temperamento del presidente. Mira, yo creo que cosas muy rescatables. Primero está haciendo él, ¿verdad? No ves una postura impostada. Es cierto. O sea, nadie lo está manejando como quien dice, mire, póngase bravo, póngase, ahora sonría. Que esas posturas ya son fácilmente detectables. De detectar. Y digamos, al final, aunque la gente no sea experta en temas de comunicación, percibe que algo no está bien y que le están mintiendo, ¿verdad? Entonces yo creo que la autenticidad de Bernardo la ha mantenido, está haciendo él. Que hace bien, es muy cercano, ¿verdad? Produce empatía, genera cercanía con la gente. No es un presidente al que le guste, al que no le guste, perdón, que la gente se le acerca. Establece contacto visual, deja que la gente lo toca a la gente. Entonces, eso son imágenes muy poderosas en temas de comunicación y eso genera mucha empatía, sobre todo con los segmentos más populares. ¿Qué no deberíamos de esperar en términos de lack of de comunicación, ¿verdad? No es un padre estricto. No. ¿Verdad? No es un padre estricto, no va a ir a cinchasear a nadie, no va a ir a pegarle reglazos a los alumnos, no es ese su estilo, ¿verdad? Y creo que mientras más pronto lo entienda él y su equipo, lo van a colocar en menos problemas y le van a sacar lo mejor que tiene, que digamos que es la parte de la solidaridad, o sea, los valores propios de él, ¿verdad? Ahora, dicho esto, sí hay momentos en los que hay que, guardando esa personalidad, sí hay que ser muy enfático y muy categórico, con toda la elegancia y lo diplomático que le gusta hacer. Hay formas de serlo. Es mentira que ser diplomático significa agarrarse a besitos con el enemigo. Sí. Si no, miren ustedes la diplomacia de Putin. Hasta mesas tiene dependiendo del tamaño de la amistad o enemistad que tiene con la persona. O sea, llamar diplomacia a la hipocresía no es llamar a las cosas por su nombre, ¿verdad? Hay momentos en los que hay que estar serio y esto va para algunos ministros. Si a mí me invitan o yo tengo que asistir por un deber a un sepelio, por ejemplo, no voy a ir risa y risa. Aunque todos los que están ahí son mis amigos, incluso mis familiares. No voy a ir así porque llevo el mood del lugar a donde voy y estoy claro a lo que asisto. Si hay y todo comunica, ¿verdad? Por supuesto. Si hay una disputa es una disputa que podríamos llamar una disputa de Estado. Y uno de los ministros es parte de esa disputa. Y es más, estuvo a punto que no fuera ministro porque si un golpe de Estado se consolida, este señor no es ministro. Entonces, creo yo que tener esa claridad ayuda mucho porque hay una tesitura que tiene el gobierno, ¿verdad? Hay una tesitura y hay una historia, una narrativa que se va contando, que ahí es donde me quiero meter yo un poco, que creo que no se la están construyendo al presidente, ¿verdad? O sea, no hay un esfuerzo estratégico, deliberado, de comunicación para llevarlo a algún lugar, ¿verdad? No nos está contando cómo nos lleva al Edén, ¿verdad? O cómo nos va a sacar de Egipto. No, eso no existe todavía. ¿Cuál es la Guatemala que él sueña hacia la que nos va a construir, a la que nos va a llevar? Con la construcción. Perdón que volvamos al tema Bukele, ¿verdad? Pero Bukele es eso. Bukele les dice a los salvadoreños, hacia aquí vamos. Claro. ¿Verdad? Y ahí los voy a llevar yo. Y AMLO también. AMLO también. O sea, digamos que en términos de gobernar no solamente es convocar a la gente, ¿verdad? El gobierno convoca, pero también evoca. O sea, te convence de algo. Te cuenta una quimera y junta a la gente en una visión compartida para que caminen juntos, ¿verdad? Por eso yo celebré mucho este evento que hubo de la firma de un mecanismo de diálogo para la economía rural y campesina, etcétera, porque esa es la forma de gobernar, convocar a los sectores, crear capital político y capital social alrededor de una idea compartida y de ahí desprender una agenda, decir, bueno, trabajemos en esto, pero la gente ya está comprometida, ya sabe a dónde va. Y en el camino te puedes equivocar, te puede salir bien o te puede salir no muy bien, pero ya sabes a dónde vas, ¿verdad?
O sea, Vinicio Cerezo te decía, mira, nosotros vamos a la consolidación de la democracia y nuestro método es la concertación. Nos vamos a sentar con los que sean necesarios. Pero tenías una idea, ¿verdad? Tenías una idea, AMLO te dice, mire, vamos a hacer la cuarta transformación de México porque nos quedamos, ya estos agarraron el país 70 años y nos quedamos atrasados. Que me quede la comunicación del gobierno, lo que te queda claro es el mecanismo, que es el diálogo. E insisten una y otra vez, pero el punto de llegada no lo puedes explicitar. Digamos, explíquennos qué es la nueva primavera. O sea, si ese es tomando el eslogan del gobierno, ¿qué es eso? ¿Cómo se traduce? ¿Cómo lo vive? Y además que es peligroso, digamos, que hoy estaba escuchando en la mañana a Eddie Kush, que tiene una de las comisiones, en este caso es gobierno abierto. Sí. Y lo que te estaba hablando era diálogo. Y él, de hecho, se cuida y dice, no venimos aquí a sustituir el sistema de coordinación de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia y el sistema de los consejos de desarrollo, pero diálogo y diálogo. Entonces, y además es algo que tiene una connotación complicada en este país, sobre el tema de diálogo. Sí. Si bien sabemos que es el mecanismo necesario en una sociedad que está necesitada de generar confianza entre grupos que no se hablan entre sí, tiene la connotación de que es algo que se entrampa y es algo que no da resultados. Y es algo, de hecho, muchas veces utilizado por las fuerzas del statu quo para quitarle momento. El famoso instalemos una mesa de diálogo y que ahí muera el problema. Entonces, otra vez, es un déficit. Si se dan cuenta, estamos siendo consistentes. Más allá de que Arévalo no sepa a dónde ir, que yo creo que sí sabe, más allá de si Francisco Jiménez sepa el fenómeno de la criminalidad y cuáles son sus prioridades, más allá de lo que estamos hablando, sea un gobierno sin brújula, es un gobierno que empieza a ser sistemático, que necesita mejorar su operación de comunicación. Todo lo que hemos hablado, yo creo que al final de cuentas se puede reducir, ¿verdad?, en eso. Sí, por eso habla el tema de no escoge él quiénes son sus enemigos. Ellos han escogido ser sus enemigos y tener esa claridad, y que los cerdos no mueren por sobredosis de besos. Es necesario en la comprensión, y eso te va a llevar obviamente a hacer una estrategia de cómo acometer con esos adversarios decididos. Pero inicialmente creo que el tema de comunicación es lo que en este caso debería ser la prioridad para hacer ajustes. Y mira, para tomar un ejemplo en lo micro o en lo sectorial, el ministro de Agricultura lo está haciendo muy bien. O sea, está llevando ese ABC. Dice, mire, primero los convoco, nos reunimos, establecemos un mecanismo para crear una visión compartida, donde ya estemos todos claros de qué queremos, y hacemos una agenda para ejecutarla. Tenemos 4 años, aunque yo no esté los 4. Es decir, miren, nos ponemos de acuerdo. Primero los convoco, creo un espacio para que haya una instancia en donde se expresen. Los escucho, creamos en conjunto, yo los escucho, ustedes me escuchan, escuchamos a los otros. Creamos una visión, de esa visión sale una agenda, porque al final la razón de ser del Estado es crear políticas públicas. Lo traducimos a políticas públicas y lo ejecutamos. Y nos va a ir mejor o peor, pero tenemos una brújula, ¿verdad? Sabemos hacia dónde vamos. En el año 1 podemos decir avanzamos solo el 20% o solo el 5%, pero no vamos a terminar el año diciendo, bueno, hicimos lo que pudimos, ahí estuvimos, pero sin ningún mecanismo cómo medir el avance que tuviste. Creo que educación está empezando por esa misma vía, escuchando, convocando. Es lo que se hace, es lo que hay que hacer. Y a nivel de gobierno, pues por supuesto hay que hacer también. Saber a quién sentar a la mesa y por supuesto saber a quién no sentar. Parismart, nuestro querido patrocinador, ese patrocinador que les cuida el hígado, básicamente. Si ustedes van a salir de repente un viernes, un sábado, un jueves, y piensan que se pueden tomar un par de cervezas, un par de copas de vino, pues les recomendamos la pastillita de Parismart. Parismart la venden en todos los Super 24 y farmacias que ustedes visiten. Es un producto bastante bueno. Aquí en Tangente lo recomendamos y les sirve para protegerlos, para no amanecer al día siguiente de goma, sino que amanecer bien, después de un par de copas, por supuesto, nada de excesos, pero lo importante es que nos protejamos. Así que Parismart, ya saben, lo pueden encontrar. El precio es muy accesible, cuesta 10 quetzales la pastillita, y si quieren comprar la cajita, pues cuesta 100 quetzales. Parismart en cualquier lugar que ustedes visiten. Hay un mensaje recurrente tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, que es puertas abiertas, apertura, ¿verdad? Yo creo que, y ese es
digamos, condición necesaria, pero no suficiente para decirnos hacia dónde vamos, ¿verdad? Porque puertas abiertas creo que es un mecanismo, no es el objetivo, ¿verdad? Pero es algo que se repite, ¿verdad? Hoy vemos un Palacio Nacional abierto. Yo creo que tenía rato de no ver tantas veces el interior del Palacio como lo he visto ahora en diferentes espacios, porque el presidente se lo camina por todos lados y da mensajes parado aquí, parado allá. Creo que es un mensaje interesante, ¿verdad? Lo hemos visto parado en el balcón, después de tener un presidente que se escondía. Porque era eso, ¿verdad? Se escondía en mensajes pregrabados, todo prefabricado. Ya para el final pasaba un buen tiempo sin que nadie lo viera en público, por las razones que sabemos, que estaba enfermo, que dice él que nadie se enteró, pero todo el mundo se enteró. Y también lo mismo en el legislativo, ¿verdad? O sea, veíamos una junta directiva escondida, ¿verdad? Sí. Escondidos al miedo de que los lincharan en la calle o que se les metieran ahí. Y hoy el presidente del Congreso dice, miren, es un Congreso de puertas abiertas, pasen al palco, chiflennos, saquean, lo que sea, a ver cuánto dura eso, ¿verdad? Pero digamos que por ahora el mensaje es bueno. Hacia dónde nos lleva ese mensaje o si tiene algo de sustancia, yo creo que ahorita es un buen mensaje. Contanos. O sea, todo gobierno va a ser alérgico a la crítica y vamos a empezar a ver si esta arrecia y que sin duda van a haber desaciertos y van a haber críticas merecidas, porque otra vez me deja la sensación de que esta conversación que estamos teniendo, qué bueno que es para un público sofisticado como el de Tangente, ¿verdad? Porque no quisiera yo que se viera como, como personas que se están poniendo nerviosas apenas 4 semanas de iniciado el gobierno. Porque sinceramente yo sí creo que hay una diferencia del día y la noche con la gente que nos gobernaba antes. Este no es un gobierno de criminales, al contrario. La gran mayoría del proyecto es gente que sabe de sus temas y gente bien intencionada y gente verdaderamente democrática. Entonces yo te digo que sí hay sustancia en esa apertura. Claro, cómo se maneje cuando la crítica sea merecida va a ser otra cosa. O sea, en el momento en que hay alguien que se salga del huacal y veamos que es corrupto, ¿qué hace este gobierno con esa persona? Esas son pruebas de fuego complicadas. O en el momento en que haya desatinos porque la gestión es así, porque uno se equivoca, solo se equivoca el que hace. ¿Cómo manejan eso? Pero de momento yo creo que no nos cabe la menor duda que aquí los periodistas y sus vidas y sus carreras no corren riesgo bajo la administración de Arévalo ni va a haber persecución, por muy críticos, incluso injustos que sean. Y eso que hemos visto, que vos pusiste de ejemplo el Palacio, sin duda es el talante de Arévalo. O sea, yo sí creo que eso va a practicar lo que ha dicho y lo que estamos empezando a ver en ese sentido, sin duda. Sí. Y tal vez ahí el tema es... estamos siendo hipercríticos en este punto. Lleva un mes, ni siquiera un mes, faltan un par de días para el mes. Apenas estamos viendo unas primeras señales. Había que reconstruir, porque habían cosas destruidas, saqueadas. La Policía Nacional Civil la destruyeron. Sí. Y eso no fue el gobierno anterior, eso fue el gobierno de Jimmy Morales, ¿verdad? Sí. O sea, entonces, ese proceso de reconstrucción es un chance aparte del que ya tenían de llegar a gestionar. Y que va consistente, o por lo menos es lo que yo empiezo a ver. Me queda dudas con la cartera de comunicaciones, que algunos de los nombramientos son para rascarse la cabeza, porque tienen una cercanía demasiado evidente con grupos del pasado que han incluso estado en esa cartera. Hay un viceministro ahí, por ejemplo, que era asesor de un cuadro alto del Ejecutivo anterior, que tenía cercanía con Yamatei. Gente que no entiendo esa cercanía con las estructuras del unionismo. Me parece que todos pasaron por la escuela del unionismo. ¿Cuál es la necesidad? Entonces eso no te da la sensación en este momento, lo que te transmiten además las personas cercanas a esa cartera, que por ahí venga, digamos, un cambio del día y la noche, que se necesita en esa cartera además, porque esa cartera no solo es la joya de la corona de la cleptocracia, la cual todos quieren, es el banco de sangre para los vampiros, sí. Sino que el tema de infraestructura, que es un tema no solo verdaderamente estratégico para el país, pero con alto contenido simbólico. Y otra vez para la población, como seguridad. Vez, mira lo que está haciendo del otro lado AMLO, mira lo que está haciendo aquí Bukele en temas de infraestructura. Los guatemaltecos lo que hacen en ese caso entonces es mirar a los lados y suspirar. Sí. Entonces ahí se le puede hacer corto el tiempo a la ministra, si no rápidamente se mira que el rumbo que ella tiene es de cambiar verdaderamente las cosas. Douglas. Sí, yo lo he dicho que en el tema de infraestructura, digamos como política sectorial, sí se requiere una cirugía mayor. O sea, ya no basta con administrar lo existente, porque hay cosas que no tienen remedio y que estamos a las puertas de también un cambio de paradigma en la construcción
en la contratación y en los mecanismos de gestión de la obra pública. Así es que vamos tarde en todos, ¿verdad? Vamos tarde en todos, y esta sería una extraordinaria oportunidad porque se conjuga el momento político en el que la gente está dispuesta a escuchar nuevas propuestas o nuevas formas, porque además se necesita, y porque también es una forma, digamos, más asertiva, más estratégica para desmontar estructuras que han nacido, vivido y reproducido alrededor de la obra pública. Entonces, si rompes el mecanismo, la forma tradicional en que se contrata y se ejecuta y se supervisa la obra, le rompes la columna vertebral del negocio, ¿verdad? Entonces, yo preferiría esperarme incluso un año, igual ya nos esperamos 50 sin tener obra de calidad, haciendo una reforma profunda sobre los mecanismos de cómo contratar obra, digamos, en todas las variantes que hay, porque la verdad es que ahora, estaba viendo yo recientemente India, por ejemplo, no sé si vieron ustedes la cantidad, yo creo que fueron, si no estoy mal, fueron cerca de 60,000 kilómetros los que construyeron en los últimos 7 años, ¿verdad? 60,000 kilómetros de carreteras, es una... Atipujaron el país de carreteras, ¿verdad? ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, obviamente la escala de la India hay que tomarla en cuenta, pero sí, en nuestra escala nosotros podríamos estar hablando por lo menos de hacer 4,000 al año, ¿verdad? O sea, ponernos metas reales, pero factibles, las cuales no podríamos bajo los mecanismos que tenemos de contratación de obra pública. Para empezar, tenemos un ministerio que pasaría 20 años pagando lo que ya dejaron contratado. Entonces, así no se puede funcionar. No solamente, sino la externalidad de la corrupción en comunicaciones. Es que no es nada más que los bolsillos de los cleptócratas se vayan ensanchando, sino en qué lo invierten. Lo invierten en cooptar y la justicia, que es el otro tema que es vital. O sea, un Estado moderno se construye sobre los pilares de una burocracia no partisana y competente y sobre justicia. Y esta gente, precisamente lo que lo entiende es que roban a tal escala que necesitan, para garantizarse impunidad, cooptar la justicia. Entonces, es estratégico otra vez. Y una cosa, ¿verdad? O sea, puede que el presidente no tenga un apetito de meterse en los temas de justicia por la observancia de separación de poderes que quiere mantener a rajatabla. Pero es que la oportunidad va a estar para él. Y como menos, tenés que quebrarle las rodillas a esas estructuras que lo que hacen es precisamente ir al otro lado y comprar jueces y magistrados. Ahora, la gran batalla de este año es la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones, ¿verdad? En donde, digamos, la alianza oficialista, vamos a ver si aguanta, si tambalea o si cada quien jala por su lado. Porque, digamos, hay una opción de que estas fuerzas que tienen recursos y que su base de operaciones es el sistema de justicia, van a estar peleando y tomando los espacios que ya tienen, peleando por nuevos espacios, y si pueden, que ese sea como la cuña que le meten a este gobierno para tenerlo controlado. O sea, ponerle una Corte Suprema de Justicia y ponerle las Cortes de Apelaciones para el tiempo que les queda, digamos eso, y la Corte de Constitucionalidad casi que le pone al gobierno parte del tono. ¿Cómo se va a ver esa pugna? No estoy pidiendo que adivinen, pero digamos que se empieza a ver, que se empieza a sentir por ahí. Yo creo que no hace falta, desgraciadamente, adivinar, porque es que si no hemos cambiado las reglas, no podemos esperar resultados diferentes, ¿verdad? La nómina que llegue al Congreso, se podrán poner más o menos de acuerdo y podrán ir a 2 o 3 reuniones a Cayalá a ver quiénes son y quiénes no, pero ya los dados van a estar cargados antes porque ya están cargados legalmente y ahora en este momento ya están pasando muchas cosas, ¿verdad? Ajenas completamente al Congreso. O sea, los diputados ahorita están, digamos, su premura es sí, o ver si la Comisión de Finanzas les queda o no les queda. Un gobernador por ahí que les den. O una subgobernación, pero realmente este es un tren que ya arrancó hace mucho tiempo. Y a mí me gusta poner un ejemplo de qué puede pasar a raíz de qué pregunta se hace el presidente de lo que le toca. Y yo pongo 2 ejemplos que son como similares, pero paradigmáticamente distintos. AMLO, cuando llegó, se preguntó, ¿por qué yo nunca ganaba? ¿Qué hacían estos cabrones que siempre me impedían ganar? Entonces él tomó como misión desmantelar ese sistema que no le permitía a un AMLO llegar.
¿Por qué? Para que hayan muchos más AMLOs, con todos sus defectos y todo, pero digamos que eso fue lo que se trazó como misión. Bukele llegó a una misma conclusión, pero su pregunta fue distinta. ¿Cómo le hago para quedarme más? Para quedarme el tiempo que sea O sea, necesario. la situación era la misma. Ambos desmantelaron una estructura de poder existente o preexistente, pero digamos que AMLO fue más benéfico porque solamente lo que él quería era para que ya nadie más tuviera que pasar lo que él pasó los 30 años que le llevó a él derrotar al PRI o cualquiera de sus variantes. En cambio, Bukele llegó en un momento en el que dice, ¿cómo desarticulo a estos para que ya nunca más me puedan ganar? Ahí depende, depende qué tan democrática sea la fuerza que llega a romper la estructura. ¿O qué país te toca? O sea, ¿verdad? en México no vas a poder hacer algo donde despertas el porfiriato otra vez y te perpetúas Claro, pero en el si poder. nosotros nos preguntáramos... Aunque AMLO lo hubiera querido, ¿verdad? Sí. Si nosotros nos preguntáramos, que creo que la pregunta, y no es una pregunta del presidente, sino colectiva, ¿cómo hacemos para que ya no vuelva a haber un Yamatei? Así es. O sea, eso creo que es una reflexión de país. ¿Cómo le hacemos para que nunca más un presidente llegue y capture todas las instituciones del Estado para su favor? Y las convierta y las ponga a su servicio propio. O sea, tenemos que encontrar la forma institucional y yo creo que ahí solo esa beta podría ya darte para un gobierno. No por mí, no como hago yo, Bernardo, para tener la gloria, sino cómo le hacemos para que nunca más haya un Yamatei acá. Y yo creo que ahí tenemos una agenda porque precisamente las condiciones que generaron un Yamatei prevalecen, con excepción de la presidencia de la República y una leve esperanza en el Congreso. Pero de ahí las condiciones siguen intactas. Entonces, si no las modificamos, vamos a repetir ese fenómeno porque no hemos cambiado la base, la estructura que produce ese tipo de liderazgos. Y puede ser peor porque el fracaso de un gobierno que tiene espíritu democrático, que yo comparto con vos que bueno, parece tenerlo y lo que se ve, digamos, yo sí le creo a Arévalo su vena democrática, ¿verdad? O sea, la ha demostrado y la y tiene. que no es ahí, fe, es análisis. ¿verdad? Es Sí, su o sea, se le ve pues, trayectoria, ¿verdad? O sea, se sabe que la tiene, ¿verdad? Por su trayectoria. Pero lo que venga después puede que si fracasa esto estrepitosamente. Pero otra vez, tener la claridad. Creo que con el tema justicia, y vale la pena repasarlo brevemente, pero en manos de quién está la lista que llega al Congreso, y por eso dice Douglas, estos están en otro tema ahora, donde se está jugando en este momento son esas redes del gremio de abogados y en las universidades. Recordemos cómo es el sistema, son comisionados. Los rectores de los decanos, perdón, de las facultades de Derecho, el organismo judicial y el gremio. Y ahí hay un sistema de alocación que es por parte de Hunt. Y está claro, tanto lo que hay en el organismo judicial como lo que hay en el gremio, hay una red que yo creo que, por terribles que puedan ser las otras redes y que en la Guatemala del futuro no quisiéramos ver ninguna de esas, incluso esas podría hacerse algún tipo de acuerdo de contención contra la amenaza más grande, que es la red que tiene en este momento tomado el Colegio de Abogados y Notarios. Y si quieres que le ponga apellidos, es la red que eligió a Néstor Vázquez, así de simple. Esa es el enemigo público número uno en tema de justicia en este momento. Y después de eso ya sería la capacidad de otros grupos de poder tener ciertos acuerdos. No necesitan hacer un frente unificado, pero por lo menos los progresistas por allá de FOPA, con la gente de la URL y sector privado, que antes era alternativa independiente, con las otras redes que han habido de Gálvez, de Roberto López, lo que sea. En algún momento, sociedad civil, como los que observan, podría en algún momento simplemente identificar que esta es la red más peligrosa. Y alrededor de eso, el mapa del colegio de abogados y cómo son las votaciones, te permitirían tener alguna idea solo de contención. Eso es lo único que puedes hacer a estas alturas, porque tenés las elecciones prácticamente a la vuelta de la esquina. Y la otra cuestión es, antes lo que se juega, digamos, en este tipo de cosas para tener los incentivos del gremio de abogados son puestos de trabajo. Entonces, ¿quiénes tienen esos puestos de trabajo? Pero en una cantidad estúpida es tanto el organismo judicial como el organismo ejecutivo. En todos lados de las dependencias del Estado, en las municipalidades también, se requieren abogados.
Entonces, antes se usaban ese tipo de incentivos para darle cabida a hordas de abogados y con eso se acarrea el voto, al margen de lo que hemos visto de las edecanes y los chicharrones, que eso es la guinda en el pastel nada más, realmente de fondo lo que está en ese tipo de voto. Les dejo una pregunta un poco, no sé si puede sonar un poco provocadora, pero ¿debe Arévalo y su círculo moverse y operar en ese sentido? Digamos, teniendo que les puede caer el peso de decir que quieren tomar el poder judicial también, digamos, también, entre comillas. O debe ser sociedad civil y otros grupos, digamos, independientes al gobierno, quienes deberían organizarse, ver, digamos, aprovecharse de estos vientos reformistas o vientos de cambio que han soplado desde el año pasado y ver si por ahí se mueve o una mezcla entre ambos. O sea, porque eso hay que rescatarlo. Y el movimiento tiene que ser fuerte. Si no tiene liderazgo del presidente esto de alguna forma, y que puede ser soft power, no tiene que ser él obviamente metiéndose hasta porque eso no solo se miraría mal, sino estaría mal. Pero tiene que haber ciertos guiños. Si no veo un liderazgo articulador que pueda al final de cuentas llamar a los actores y decir, miren, solo no sean pendejos, ¿verdad? Porque eso ha pasado en el colegio de abogados, se han metido zancadilla entre los grupos más o menos limpios y los que tienen por lo menos una visión de no copiar. Sí, aquello de no presentar una planilla unificada y otras cosas, ¿verdad? Douglas. Sí, mira, yo creo que cualquier lógica que juegue con los mismos dados va a dar los mismos resultados. Me preocupa eso. Creo que el presidente tiene primero la oportunidad de tener esa lectura, pero de compartirla y tener cada vez más feligresía alrededor de esta teoría, de decir, miren cómo hacemos para que nunca más nos vuelva a pasar. Porque realmente la situación del país es desastrosa. O sea, las carreteras son solo la expresión física de la moral del país. Sí. Pero realmente estamos en verdaderas ruinas institucionales, sociales, éticas. Y yo creo que esa convocatoria a diferentes sectores, de decirles, miren, ¿cómo hacemos para que eso no pase? En mí van a tener a alguien que no va a querer cooptar al organismo judicial. Entonces, si se van a liberar de mí, también libérense de estos capos. Claro. Porque así como la modernidad en otros países ha llegado cuando cada gremio entiende su propia autonomía en función del Estado democrático que tiene. O sea, el organismo judicial es de los jueces. No es de los operadores, de los brokers que venden la justicia por pedazos. Es del que pone la cara. Exactamente. El juez que sepa que va a llegar a ser magistrado porque la carrera judicial se lo permite. Así es. No porque le tiene que doblar el coxis al amigo, porque ya ni siquiera va con el diputado, sino con el amigo del diputado. Así es. Entonces, tenemos que romper ese sistema para que el organismo judicial sea completamente independiente. Y miren, y si les toca en algún momento, yo que soy el presidente, meterme al bote porque lo hice mal, háganlo. Pero libérense ahora o nunca. ¿Verdad? Porque realmente ese es el tema. ¿Cómo hacemos para que ellos mismos se liberen? Porque no podemos cambiar a toda la plantilla de jueces que ya existen, ni podemos decirle a los abogados, miren, ya no lo hagan, o sea, ya no participen. Lo fregado es que ahí sí tienes que tocar en algún momento temas que se mira muy complicado en este momento. Reformas a la ley. Reformas, sí, claro. A la ley de comisiones de postulación. Porque lo que están diciendo te sirve para sacar agua del pozo y va a ser un resultado a medias, pero después, ¿cómo haces para que los jueces tengan el incentivo y sepan que hay carrera judicial, que pueden subir en el escalafón, es que la corte no se cambia de plumazo? Es que hay que cambiar la ley. Mira, esa reforma que se hizo, que o sos juez o sos abogado de la calle, es para que los bufetes prestigiosos en aquellos tiempos tengan su cuotita, tuvieran su cuota. Dijeran, no, pues chicas, yo no voy a meter a mi hijo de juez para que esté 30 años y llegue a magistrado. No, yo lo voy a tener en el bufete y de ahí que llegue a ser magistrado. Además, el mercadeo es oxigenar al sistema de justicia. Exactamente. Lo que sucedió es que no se dieron cuenta que alguien más iba a ver el negocio y iba a decir, si es solo eso, ya yo también tengo 10 años. Claro. Y entonces ahí nos despedazaron el sistema de justicia. Entonces, ¿qué debe pasar realmente? ¿Qué debe pasar? Lo que tiene que pasar. Que para ser ministro de la defensa hay que ser general, ¿verdad? Y para ser teniente hay que ser cabo y hay que ser oficial. Es que no hay de otra. Entonces, no puedes llegar a ser magistrado si no has llevado una carrera judicial, ¿verdad? Y al final es una elección que debe ser dentro de ellos, por sistemas de postulación probablemente, o de mérito, ¿verdad? De examen, pero adentro del organismo judicial. Porque sería como que Bernardo le tuviera que preguntar a los magistrados a quién quieren de ministro, ¿verdad? O al Congreso,
Tal vez en un régimen parlamentario podría ser. Sí, pero en este caso pero no en es. este caso no. Entonces yo creo que siempre se ha dejado como el patito feo a la justicia, porque obviamente ahí está, si no la hago bien por alguna razón, ahí están los jueces que me echan la mano. No, o sea, el sistema judicial debe ser absolutamente independiente. Y yo creo que si es necesario, por lo menos ahorita, hacer conciencia, sí, meter la mano para que se liberen, sí, pero sí hay que hacer reformas, ¿verdad? Hay que dejarle a los jueces la justicia, ¿verdad? Y quitársela de las manos a los brokers, porque ahí los dejas sin chance, ¿verdad? Si hay alguien que ya tiene 15 años de carrera, entonces ya le toca ser magistrado de sala, y ya fue magistrado de sala o 20 años juez, ya puede ser. Ese es un pleito entre ellos. Así es. ¿Verdad? Es un pleito entre ellos, y si sabe que él llega como la cúspide, el pináculo de su carrera, llegó a ser magistrado y que se va a jubilar, no tiene miedo de meter al bote a un presidente, ¿verdad? Ni va a recibir una llamada porque él no está, su carrera no la tiene comprometida con. Y yo creo que esa es la forma hacia futuro. Eso es ¿verdad? importante, romper esos lazos que tenemos entre. Porque ahorita tienen grupos. que irle a doblar el coxis a los diputados o a los asesores de los diputados, y así no va a cambiar, ¿verdad? Podrán elegir mejor o peor gente, claro, pero el sistema tarde o temprano va a parar en lo mismo. Pero bueno. Muchas gracias, Douglas, invitado para analizar el segundo mes del gobierno. Sí. Vamos a ir así. No, Mes por mes. Yo creo que es importante hacer estos ejercicios críticos, ¿verdad? Para ir rescatando, avanzando un poco la agenda, viendo qué se está haciendo, y no sé si alguien escucha y se da cuenta, bueno, aquí hay que voltear a ver, aquí hay temas donde hay que poner más interés y demás, ¿verdad? Yo quisiera nada más llamar la atención sobre un tema. No hay una agenda clara priorizada en el legislativo. O sea, esta, no sé si llamarla alianza o red que hay en este momento en el Congreso de buenahondismo, más o menos, en lo que se ve si lo que quieren se los da el gobierno central, y haciendo sus tanes a ver si Semilla recupera el bloque, que no sé qué, están así como midiéndose. Hay un tema que empiezan a masticar más gente más allá de la bancada de Semilla. Ni siquiera es bancada ahora, pero deberían de tener bancada, espero que pronto la tengan. Y es el tema de la ley de competencia. Y es un tema sobre el cual los guatemaltecos necesitamos educarnos más. Empezando con los legisladores, no sé si han visto que dicen ley de competencias. Vos, Inés, ley de competencias. Dicen, no, Inés, no, vos, Inés, es ley de competencia, no es de competitividad tampoco. Y hay que entender qué es, porque toca intereses en este país. Entonces, ahorita tenemos ahí a Inés, a Adim, por ahí que Luis Aguirre, Karina Paz, y todos empiezan a decir, sí, ley de competencia. Pero el tema está en la letra fina. Hay en este momento en el Congreso 2 proyectos de ley de competencia. Uno que puso el gobierno de Yamatei, Yaneo Rosales, cuando fue ministro, la subió. Es un verdadero chiste. Es una cosa que para eso no pasa en nada, porque verdaderamente no promueve la competencia económica y no toca los intereses de lo que en Guatemala está cartelizado o monopolizado. Y la otra es la de Carlos Barreda, que la de Carlos Barreda se ha ido diluyendo precisamente para que no tenga los dientes que debería de tener. Una institución que lo que hace básicamente es detectar las prácticas que no son legítimas y de competencia económica, para que eso tenga beneficio tanto para los usuarios como de crecimiento económico. Y entonces, si se quiere pasar una verdadera ley de competencia de acuerdo a estándares internacionales, que la autoridad de competencia tenga independencia, que tenga poder sancionatorio y que tenga recursos, que esos son los 3 pilares sobre los cuales se construye un régimen de competencia moderno. Olvídense de la ley, el régimen, cómo tiene que estar. Cuando llegue esas discusiones, ahí sí vamos a ver lo que algunos cuyos intereses están siendo tocados ya activaron a sus voceros para empezar a salirle al atajo, y es que Guatemala no la necesita, que es una aberración, que es más burocracia, que es el Estado expandiéndose innecesariamente. Al contrario, ese es otro tema que en Guatemala vamos tarde y que es otro de los pilares verdaderos de un Estado moderno capitalista, que hay verdadera competencia económica. Hace ratos que sabemos que eso no es dejar a la economía libre y que las fuerzas y la mano invisible va a hacer lo suyo. Eso no funciona así. Entonces, es un tema que veo que los diputados empiezan a mencionar,
pero hay que seguirle la pista para que no nos vaya a engañar a la hora de la letra fina. Y a lo mejor ahí dejamos la tarea, vamos a armar un programa, o uno o varios creo, para hablar sobre el tema aquí en Tangente, porque creo que es bueno educarnos, como decís, porque, yo me apunto para eso. porque es un tema nuevo, ¿verdad? Sí. Para el país es nuevo, Sí. Hay mucha experiencia, pero no hay mucha gente aquí que hable del tema, ¿verdad? No. Cuesta Yo solo digo encontrarlo. una cosa, que he participado en varias iniciativas de ley de este tipo, y siempre mi punto se refiere un poco al que estamos hablando de la justicia, es que buenas leyes con una institucionalidad débil están condenadas a fracasar, ¿verdad? Entonces, cuando hablábamos, traigo esto como ejemplo, cuando se hablaba de la ley de minería, por ejemplo, que decían que si las regalías tenían que ser de 6, de 8, de 10, de 20, 50 hablaban. No nos sirve de mucho con la institucionalidad que tenemos, porque hay un MEM que no sabe ni siquiera, no tiene ni siquiera los laboratorios para saber el porcentaje de oro y de plata que se genera en un doré cuando producía oro Montana, por ejemplo. Entonces, es a la creencia de lo que dice el dueño de la mina. Dice, mire, ahí va un contenido tanto de oro y tanto de plata. Y aquí está la regalía, ¿verdad? Nosotros no tenemos la capacidad y ni siquiera tenemos la capacidad de saber si lo que está exportando es lo que dice que está exportando, ¿verdad? Por el caso de ferroníquel. Y al final lo que sucede, y es lo que me preocupa a mí con esta ley de competencia, es que la autoridad competente, con todos los dientes que se le quiera poner y todo, no se convierta más que en otra institución a cooptar bajo un sistema que coopta todo. ¿Verdad? Entonces al final solo dicen, sí, pues ahí está la cosa. Bueno, entonces ya sabemos que le tenemos que apuntar a poner ahí, es estratégico poner al del Mineco. Entonces ya nos pusieron un puesto más de tarea, muchachos. Entonces, ¿cómo le entramos a eso? Ya tenemos el Ministerio Público, la CC, y entonces otro más para la lista porque es un sistema que permite que lo coopten. Claro. Y es más la reflexión, ¿cómo hacemos para que no nos regrese otro Yamatei? Por eso es porque que por tenga ahí vienen. dientes, pero es que tenga independencia, ¿verdad? Claro, Y recursos. sí, pero es que el IMP también se suponía que tenía. Sí. Sí, ¿verdad? o sea, las entidades autónomas son cooptables. Entonces, digamos que, mientras no estamos en ese- hagamos Todos esa cooptables. reflexión de Todos cómo cooptables. hacemos para que no Sí, nos regrese otro. me gusta esa visión crítica porque creo que es la discusión que hay que tener, digamos, en este espacio. Pero bueno, invitado Douglas, entonces Muchas cuando se gracias. tenga la discusión Buena también tarde para a armarla todos. por aquí. Mucho gusto. Y bueno, con ustedes volvemos con más Tangente mañana. Adiós. Chao. Chao.